Aquí hablaremos acerca de una situación que existe en el comportamiento del cuerpo de aceleración. En algunas ocasiones se puede llegar a tener un problema de que el vehículo no acelere. La mariposa no abre lo suficiente. Antes de hablar del sistema electrónico, veamos algunos modelos anteriores. Esta es la imagen de un motor Attitude de la línea Hyundai 2008 1.6 litros. Este vehículo utiliza un cuerpo de aceleración. Este cuerpo de aceleración aún empleaba el chicote, que es una línea acerada que nos permite que la mariposa o el comal del cuerpo de aceleración abra y cierre. Aquí podemos observar cómo se encuentra esa línea. Y esta, que es la mariposa o el comal, va a estar abriendo y cerrando. En el momento en que se presiona el pedal del acelerador, vamos a poder obtener la entrada de mayor o menor cantidad de aire. Pero la computadora debe de recibir información acerca de la posición que tiene esa mariposa o comal. Para ello existe un sensor. Este sensor se conoce con el nombre de TPS. Este sensor se va a mover al mismo ritmo del comal, permitiéndole informar a la computadora acerca de la posición de la mariposa. Pero observa el diagrama. Este es el diagrama de ese vehículo. Y el TPS lo tenemos en este sitio, en este lugar, del lado izquierdo. En la parte superior está la computadora. Me voy a acercar para ver con más detalle. Esta de color azul es la computadora. Y esta computadora es la que se encarga de manejar y de procesar las señales de los sensores y activar a los actuadores. Observa cómo se encuentra aquí este sensor, el sensor de posición de mariposa. Este sensor cuenta con 3 terminales. Una terminal va a ser de tierra, la otra terminal es de alimentación, 5 voltios, y la salida. Se trata de un potenciómetro. El TPS es un potenciómetro, el cual al moverse me va a variar el valor del voltaje que existe en este lugar. De esa manera, la computadora va a saber la posición de la mariposa. Pero veamos otro ejemplo. En este caso vamos a utilizar el manual número 6 de computadoras y módulos automotrices, en donde se revisa la computadora tipo NGC. Esta computadora se caracteriza por emplear 4 conectores, que son los que tenemos aquí. De hecho, se trata de una PCM, que significa que va a ser una computadora de motor y de transmisión. En vehículos estándar, el conector del lado derecho no se utiliza, ya que el conector del lado derecho corresponde al manejo de la operación del sistema de transmisión. Y si el vehículo es estándar, pues no va a contar simplemente con este arnés, con esta conexión. Aquí tenemos los 4 conectores con que cuenta la computadora. Uno es verde, uno es de color blanco, de color naranja y de color negro. En la página número 3 podemos observar las líneas de alimentación con que cuenta esta computadora, y son varias. Y aquí las podemos observar. Tenemos conector número 1, terminal 29, que corresponde a una alimentación de batería. Después vienen alimentación de ignición, alimentación para relevadores ASD, alimentación de start y conexiones de tierra. Como pueden ver, son varias alimentaciones y todas estas alimentaciones
son importantes y deben de estar perfectamente sincronizadas para que el vehículo funcione, trabaje de manera adecuada. Cuando alguno de estos voltajes, por ejemplo, ya sea entre batería e ignición, se retrasa ligeramente, cuando se está llevando a cabo el encendido, lo mismo que la SD, se llega a retrasar algún voltaje, va a provocar que el vehículo se vaya a modo de seguridad y ya no pase de segunda. Ese problema se presenta sobre todo por falsos contactos en relevadores o en líneas. Así es que hay que tener cuidado de verificar si es que llegamos a tener un problema de ese tipo. A partir de la página número 6 podemos observar los pinouts de los diferentes conectores. Recuerden que es importante verificar cuando sea necesario estas conexiones, ya que nos permiten saber hacia dónde van cada una de ellas, independientemente de lo que es el diagrama. El diagrama que está en el capítulo número 4 me permite ver el conexionado, cómo están las terminales y cuáles son las líneas. Por ejemplo, aquí tenemos ASD, tenemos activación del relevador ASD, alimentaciones positivas, etc. Aquí podemos observar cómo está ese conexionado, inyectores, bobinas de encendido, activación del relevador para la bomba de combustible, entrada de señales CKP y CMP, y tenemos aquí el sensor ST de temperatura y el IAT. Por otro lado, contamos con el sensor TPS, que ya les había yo dicho que en este tipo de vehículos, pues el tipo de cuerpo de aceleración mueve la mariposa por medio de un chicote. Y la salida del TPS va a dar a la computadora. Pueden observar cómo se repite el proceso, o sea, ¿cuál es el proceso? La alimentación. Necesitamos una buena alimentación del sistema para que el sensor funcione correctamente. 5 voltios de alimentación en este lugar, 5 voltios, que es una polarización que proviene de la computadora. Ya pudimos observar cómo la computadora recibe una alimentación de 12 voltios de la batería. Esto proviene de la batería. En el interior de la computadora existe un circuito regulador que baja de 12 a 5 voltios. Entonces, estos sensores que se alimentan con 5 voltios van a poder trabajar porque ya hay 5 voltios en este lugar. Y tenemos también una conexión de tierra que está en la parte superior marcada como D. Esta tierra también proviene de la computadora. La computadora tiene conexiones de tierra. Aquí las podemos observar en la parte superior. Estas terminales van a dar a chasis. Sin embargo, lo que hace la computadora, la PCM, es que toma las tierras, las limpia y nos va a entregar una tierra de sensores. Es importante esta tierra porque gracias a la tierra y a los 5 voltios es como el TPS le puede reportar a la PCM la posición de la mariposa. Sin embargo, en los vehículos de más reciente aparición, pues llega a aparecer en el tablero esto, que es un pequeño rayito. Enciende un testigo en el tablero cuando existe algún problema. Y en ese momento se va a presentar un código de falla o varios códigos de falla. Observen ustedes en el manual número 2. Encendemos el vehículo. Puede ser que no arranque el vehículo o le cueste el trabajo. Se prende el check engine, se prende el rayito, el testigo del rayito que les estaba yo mostrando, y el motor arranca, aunque no acelera más de 1500 RPM. Habrán visto este problema. Se puede llegar a presentar humo y se tiene una aceleración irregular. Cuando escaneamos al vehículo, vamos a encontrar
tal y como yo les comentaba, varios códigos de falla. Y aquí los tenemos. Me voy a acercar para que los puedan ver. Puedo yo tener un código de falla P0120, 121, puedo tener el 122, el 123, puedo tener 124. O sea que por códigos de falla no vamos a parar. Como puedes ver aquí, existe una cantidad grande de códigos de falla que van a estarse presentando. O sea, códigos de falla se pueden presentar por esta avería que yo les estoy haciendo mención. Observen ustedes, una cantidad de códigos de falla bastante grande. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es verificar qué es lo que está pasando. Yo les estoy haciendo mención. El problema que se manifiesta es que la mariposa del cuerpo de aceleración no abre lo suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre en realidad es que el vehículo entra a un modo de seguridad que se llama con el nombre de LIMP. Ese modo de seguridad hace que no abra la mariposa. ¿Por qué? Porque el vehículo detectó una falla. El vehículo hizo comprobaciones en los diferentes sistemas y detectó que existe una falla. De hecho, observa cuáles son las fallas, las cuales se pueden presentar y puede generar esta avería. Check engine encendido, un problema de que no abre la mariposa, el vehículo no acelera, e incluso quiero señalarte que esto lo puede hacer en forma intermitente. A veces el cliente dice, es que yo apagué el vehículo, lo volví a encender y el problema se solucionó y anduve así durante un día, 2 días, una semana, pero después vuelve a aparecer este problema. En realidad, el modo LIMP lo que hace es informarle al cliente que existe un problema. Al dueño del vehículo le va a decir, ¿sabes qué? Es importante que lleves el vehículo a un taller. ¿Por qué? Porque existe una falla. Ahora, vamos a repasar rápidamente cuál puede ser los problemas. Aquí yo tengo que puedo tener un problema en el alternador y a veces no el alternador, a veces alguna polea, alguna banda, algún tensor de la banda puede tener un problema. Eso provoca que el alternador no funcione de manera correcta. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que una de las primeras cosas que tenías que verificar es el voltaje de alimentación de batería? Si tu voltaje de alimentación, ya trabajando el vehículo y encendiendo luces, aire acondicionado, o sea, metiendo carga al motor, se manifiesta un buen voltaje, entonces significa que la batería está siendo cargada, que la batería está trabajando. Porque si funciona mal la batería o líneas de alimentación, ya sean conectores, arneses, líneas, tierras, si algo está mal, el problema que te estoy diciendo se presenta. También si el foco de freno o los focos de freno nos están manifestando un problema, la junta del múltiple de admisión estaría chupando aire, estaría generando el problema, mangueras de vacío, múltiple de admisión deformado, mangueras de la PCB, problemas en el MAP, problemas sobre las bobinas, si hay algún problema en las bobinas de encendido, bujías, falla en el pedal electrónico, circuito de arnés del cuerpo de aceleración, está obstruido el cuerpo de aceleración o le falta servicio, ajuste en el cuerpo de aceleración, está mal el motor del cuerpo de aceleración, algún problema con los sensores TPS, ajuste del cuerpo de aceleración, ya lo habíamos pasado, pero bueno, aquí está. Módulo de control puede estar fallando, el PCM, puede tener una mala alimentación o tierras, puede tener algún driver dañado que activa la señal de PWM para el motor, o bien puede existir un problema de programación en el módulo de control de potencia del motor, o sea, el PCM. O sea, todas estas cosas me pueden generar lo mismo, que el cuerpo de aceleración no abra. Entonces, yo tengo que conocer
perfectamente el funcionamiento de este sistema. ¿Para qué? Para poder detectar las fallas. Y voy a recurrir a todas las mediciones, con escáner, con multímetro, con osciloscopio, con medidor de potencia, con medidor de sensores, etc. O sea, voy a estar utilizando diferentes equipos que me permitan detectar el problema. Este diagrama te va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué razón? Porque te permite ver de una forma sencilla el conexionado que tienen los diferentes elementos que van a intervenir para esta función que te estoy explicando. El movimiento de la mariposa. Por un lado, tú tienes la computadora de motor, que es una EQ o una PCM, para ser exacto, porque en todo caso, si está manejando transmisión, ya es una PCM. Esta computadora, tú puedes observar aquí cómo se encuentra la batería, y la computadora requiere de alimentación de la batería, que proviene desde su conexión negativa a tierra y su positiva. Son ambos importantes. Si falla una tierra, te puede crear un problema. Si falla un positivo, te puede crear un problema. Tienes que verificar ambos. Y naturalmente, las alimentaciones, como ya vimos en el capítulo anterior, proviene del TIPM. El TIPM es un módulo que te va a entregar el sistema de comunicación, te maneja las redes de comunicación, ya que es un gateway, pero al mismo tiempo también es una caja de fusibles y relevadores. Por lo tanto, si falla el TIPM, te va a fallar la computadora de motor, así es que vas a tener que verificarlo. La computadora de motor, tal y como puedes observar en este lugar, te va a estar recibiendo la señal del pedal de aceleración. Aquí tú puedes ver cómo el pedal del acelerador manda la información a la computadora a través de las líneas de sensores, y tú vas a tener que la computadora va a mandar la activación del motor. El motor va a abrir y cerrar la mariposa. En este caso, tú tienes de este lado una entrada de aire, pasa el aire por el filtro, tienes un sensor YAT, que es un sensor de temperatura de entrada de aire, y el aire sigue su camino, alcanza un MAP, que es el sensor de presión absoluta del múltiple, y en ese lugar, en el múltiple de admisión, entra el aire, pero no sin antes recibir inyección electrónica. Ya en la cámara de combustión se lleva a cabo el quemado a través de la chispa que genera la bujía y la bobina de encendido. Salen los gases residuales y van a dar del múltiple de escape hacia el convertidor catalítico, donde se encuentran los sensores de oxígeno, y finalmente al tubo de escape. Pues bien, como les mencioné, el sistema va a trabajar de una manera. Mira, es importante que tú sepas cómo trabaja, porque de esa manera te vas a dar cuenta de cómo opera. En la página número 3 de la información que ya te proporcionamos, existe esta hoja. Esta hoja está muy bien explicada. Te va diciendo paso a paso qué es lo que ocurre y cómo ocurre. Y te va señalando. Aquí, por ejemplo, dice, número 1, el conductor presiona o suelta el pedal del acelerador. Y esto provoca que los sensores internos envíen hacia la computadora una señal avisando del cambio de posición del pedal. Aquí está el pedal electrónico, y cuando lo presionamos, en ese momento, esa orden entra a la computadora. Aquí la computadora, bueno, colocaron otra computadora, pero para el caso y para la explicación da lo mismo. Te recuerdo que la tecnología que se use en una marca va a ser muy parecida y se va a estar utilizando en otras marcas también. Entonces, aquí entra la orden del pedal electrónico hacia la computadora. Aquí el número 2 es la computadora verifica las señales de los sensores
que estén dentro de los parámetros correctos. Están hablando de los sensores del pedal electrónico. En caso de no ser así, se calcula y lo que debe de suceder es que de acuerdo a la posición del pedal electrónico, de acuerdo al voltaje que entregan los sensores, se calcula. ¿Para qué? Para determinar cuánto debe de moverse la mariposa. O sea, qué voltaje en forma de PWM se debe de entregar al cuerpo de aceleración para que éste mueva a la mariposa. Ese sería el número 2. El número 3, lo que te estaba comentando. La computadora envía hacia el motor del cuerpo de aceleración una señal en PWM del valor indicado para mover la mariposa. Número 3. Número 4, la mariposa permite que pase más o menos aire. Más o menos aire. Que era lo que yo te estaba aquí comentando. Yo tengo en este sitio, tengo en este lugar, la mariposa. Entonces, al abrirse o cerrarse más la mariposa, me va a permitir que entre más o menor cantidad de aire. Así es como está trabajando este sistema. Ahora, el número 5, la EQ envía hacia el motor, no, la 5 está aquí, los sensores de posición de la mariposa envían a la computadora una retroalimentación para que la computadora compruebe que la orden del usuario ha sido atendida y compruebe la posición de la mariposa. Por esa razón, aquí está señalado a través de estas dos líneas verdes cómo sale la señal de los sensores y es enviada hacia la computadora. Aquí esta computadora, por cierto, que está señalado en esta figura, es una computadora del tipo JPEG. Así se llama, JPEG. Tiene dos conectores, un conector más grande que el otro. Aquí pueden ver un conector grande y este es más pequeño. ¿Ok? Y la señal que se recibe es precisamente de los sensores que existen en el cuerpo de aceleración. Ahora, tenemos el 6 y el último. Y nos indica en caso de encontrar una discrepancia, ya sea en los sensores del pedal, porque estén fallando, o en los del cuerpo de aceleración, la computadora se colapsa y va a evitar que el motor abra. Es lo que yo le estoy comentando. Prende en el tablero el check engine, pero también va a prender el famoso rayito por un problema en el sistema. De hecho, ya dije que el problema que se puede presentar no es uno, en realidad puede ser muchas causas. Entonces yo tengo que ir revisando para detectar el problema. Naturalmente necesito saber cómo funciona cada uno de los elementos para que yo pueda hacer las comprobaciones adecuadas. Aquí puedes ver de manera gráfica cómo está operando el sistema. Cuando el cliente presiona el pedal electrónico, el operador del vehículo, la señal del pedal llega a la computadora y se va a activar el cuerpo de aceleración para que abra más o menos el comal o la mariposa. Observa en detalle esta animación. Aquí tenemos la computadora JPEG que te estoy haciendo mención, que utilizan los vehículos más modernos. Y en esta computadora podemos observar los dos conectores que ya te había hecho mención, con que cuenta la computadora, que este es el conector número 1 y este es el conector número 2. El conector número 1 tiene 58 terminales, mientras que el conector 2 tiene 96 terminales. Como siempre te he venido diciendo y te he venido explicando, es muy importante que tú cuentes con esta información. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo lo que son los pinouts, en donde se especifica la terminal,
Aquí puedes observar, me voy a acercar para que lo veas en detalle. Aquí tengo el señalamiento de la terminal y conector, el color del cable, el tipo de línea, si es entrada o salida, y la descripción de lo que está haciendo esa línea. Puedo tener alimentaciones, puedo tener masas, puedo tener ignición, puedo tener señales de retorno, etc. O sea, toda esta información es muy valiosa, tú ya la tienes. Esta es, repito, la computadora del tipo JPEG y te va a ser de gran utilidad. Así que te recomiendo la verifiques en detalle y la guardes para uso futuro. Ahora, también te hemos colocado el diagrama. El diagrama es igual de importante que toda la demás información. Todo esto te va a servir grandemente. Primero, te va a enseñar a trabajar con diagramas, con información, pero también al mismo tiempo te va a permitir saber cómo viene el conexionado de las diferentes partes. En este diagrama yo puedo ver la alimentación, por dónde pasa el voltaje positivo y cómo va a llegar a los diferentes elementos. Aquí me voy a acercar simplemente para que tú lo veas. Aquí tengo la alimentación a inyectores, la alimentación a mis solenoides BBT, tengo alimentación a bobinas de encendido y todo esto es de gran utilidad. Por cierto, las líneas de alimentación, es importante que las verifiques con potencia, utilizando el equipo potencia 22. Es muy importante que utilices al equipo potencia 22 para que verifiques líneas. Las vas a checar de manera muy rápida. Un ejemplo del potencia 22 es el caso siguiente, que fue utilizado no en un vehículo Chrysler, sino en un vehículo Ford, en donde se checó las líneas de alimentación hacia las bobinas de encendido, pero fue en un vehículo Ford. En realidad, los procedimientos son universales. Veamos cómo se utiliza el potencia 22 para verificar las líneas de alimentación. En este momento tengo el potencia 22 conectado en el negativo de batería y el positivo de 12 voltios en la línea de mi bobina de encendido, en el positivo. Aquí me está marcando el voltaje. Si yo presiono este L1 en este momento, observen qué ocurre. Enciende y me marca un amperaje de 0.6 de amperio. Si presiono en este momento esta otra lámpara, tengo ahí la corriente 4.87 de amperio. Este equipo, el potencia 22, sin duda alguna te va a servir mucho. ¿Por qué? Porque tiene sus líneas de carga, tiene su medidor de voltaje, su medidor de corriente, tiene diferentes cargas y cuenta también con un sistema de punta lógica, lámpara digital. Es muy útil. Vamos a irlo viendo conforme pasen las clases y te vas a dar cuenta que este equipo te va a ser de mucha utilidad. En este mismo diagrama, en la parte de abajo derecha, vas a poder encontrar al sensor de pedal de aceleración, al pedal electrónico. Este pedal electrónico cuenta con 6 terminales. Aquí las vas a poder observar. Mira, me voy a acercar para que las puedas ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 2 sensores. Estos sensores pueden ser del tipo potenciómetro. Y estos sensores, cada uno de ellos cuenta con 3 terminales. Ahora, si tú ves, cada una de estas 3 terminales van a dar hacia la computadora. Una línea es tierra de retorno, o sea, tierra limpia. La otra es alimentación de 5 voltios y la señal que regresa. Esta flechita me indica en cada caso, ya sea para el sensor número 1 o para el sensor número 2, el regreso de señal.
esta flechita me dice, es la salida y va a dar hacia la computadora. Te voy a mencionar y puedes ver que todo está conectado en el conector número 1. Es 23, 36 y 49. 23, 36 y 49. Entonces vámonos a la terminal número 23. Vámonos a la terminal número 23. Aquí busco terminal 2, 23. Aquí está, mira. La terminal C123, ¿qué me dice? Yo soy una alimentación de 5 voltios para el pedal electrónico. Y también alimento al sensor de velocidad. Esa es la 23. Mientras que la terminal número 36, vamos a buscarla, terminal número 36, C136, me indica, soy la referencia de masa del pedal del acelerador. ¿Ok? Entonces ya tengo 5 voltios y tengo masa, que es tierra. Para el pedal del acelerador es una tierra de retorno, es una tierra limpia, no es chasis, es una tierra limpia. Y la terminal número 49, mira, aquí está la terminal número 49, me dice que es entrada a la computadora y es la señal del sensor de pedal del acelerador número 1, porque aquí está la señal del sensor de aceleración número 2. Entonces, puedes notar aquí que la línea o la información que tienes en los pinouts, en estas líneas que se llaman pinouts, es muy útil. ¿Por qué? Porque te permite identificar qué existe en cada sitio, en cada lugar. Entonces, yo aquí voy a tener mis terminales, aquí tengo el diagrama, aquí tengo hacia dónde van, y por medio de los pinouts sé qué está haciendo cada una de estas líneas. Pero, ¿qué te parece si vemos este video donde hicimos una práctica del pedal electrónico? ¿Te parece? Este es el simulador de una computadora JPEG, que es la computadora de motor que se utiliza en vehículos de la marca Dodge. Es para un vehículo Caliber 2007. Con este simulador vamos a poder verificar el funcionamiento de nuestro pedal electrónico, el pedal electrónico que yo tengo aquí conectado. Y lo que me interesa en este momento es comprobar el funcionamiento de los sensores y también de las alimentaciones. Tengo aquí al Potencia 22, que es un equipo el cual nos permite verificar y comprobar las líneas, la potencia de las líneas. Me permite comprobar que las líneas de 12 voltios estén operando en forma adecuada, pero también me permite comprobar las líneas de 5 voltios de alimentación a sensores. En este momento acabo de encender la computadora JPEG, ya está trabajando, ya le apliqué el voltaje de 12 voltios y está en condiciones de trabajar. Y pueden observar cómo en la línea de alimentación que estoy midiendo a través de este cable, lo estoy midiendo, puedo detectar que existen 5 voltios en el pedal electrónico. Y esta alimentación me va a permitir verificar las condiciones operativas. Estoy en la terminal número 6 del pedal electrónico. Y tengo ahí la tensión de 5 voltios. Voy a presionar este botón que corresponde a L2. Lo voy a presionar con la finalidad de que haya una carga y va a encender la lámpara que está aquí. El voltaje se debe de mantener. Conecto. Observen, 5.2 de voltio. Encendió la lámpara y el voltaje se mantuvo. Con esto estoy comprobando que la línea de alimentación del sensor está trabajando correctamente. Naturalmente existe otra línea de 5 voltios que está en la terminal número 3 y necesito también comprobarla. Necesito
verificar la línea en el otro lugar. De hecho, ya lo hice y está trabajando bien. Esta es la primera forma que yo estaría comprobando la línea de alimentación que proviene de la computadora. Esta computadora va a recibir 12 voltios de alimentación. Adentro tiene un regulador de 5 voltios que me baja la tensión para alimentar a los sensores. Ahora, tengo en este lugar el multímetro digital. Este multímetro digital está en una escala de 20 voltios de corriente directa y me va a servir para verificar, para comprobar la variación de voltaje que existe. Lo tengo conectado en una de las salidas. En este instante, esta línea que estoy midiendo, voy a verificar el diagrama, lo tengo conectado en la terminal número 1. Está conectado en la terminal número 1. Aquí retiro el multímetro para que se vea. Es esta terminal que está en este lugar y pueden ver el voltaje. Ahora, coloco el multímetro y voy a presionar el pedal del acelerador. Observen qué ocurre. En este momento tengo una variación de voltaje. En el momento en que muevo el pedal electrónico tengo una variación de voltaje. Ahí tengo la tensión en la terminal número 1 y me voy a ir directamente hacia la terminal número 4. Ahora voy a conectar en la terminal número 4 para ver el voltaje del otro sensor. Ahí me conecto, es la terminal número 4 y voy a presionar el pedal del acelerador y observen ustedes cómo el voltaje está variando también. Estos voltajes, les recuerdo, son llevados hacia la computadora y nos van a servir ¿para qué? Nos van a servir para que la computadora finalmente active al cuerpo de aceleración. Si tú te acuerdas, el Sense 22 te permitía checar los sensores. Ahí viene el manual de cómo probar los sensores. Bueno, pues otro cambio. Como yo te digo, todos son cambios. ¿Y qué crees? ¿Qué hicimos? Pues le agregamos este módulo. Este módulo se llama PWM22. Aquí está. Aquí está. Es este módulo. Y este módulo, ¿qué tiene? Frecuencia. Mira, puedes observar aquí cómo dice. Voy a acercarme un poco. Y y te lo digo porque esto te va a ser de mucha utilidad. Déjame enfocarte. Mira. ¿Qué dice aquí? Frecuencia, más menos. Ciclo de trabajo, más menos. Display, salida, bornes de alimentación. Aquí tú alimentas con 12 voltios, tienes una salida y esta salida, ¿a dónde se va a conectar? Esta salida se va a conectar al Sense 22. Y resulta que el Sense 22 nuevo tiene en este lugar una entrada y se le agregó un botón que dice PWM. Lo que pasa es que en esta entrada se va a aplicar la señal de PWM del equipo, que se vende por separado, y lo metes aquí. Y entonces lo que te va a entregar el equipo, el Sense 22, ya es un PWM. Y dirás, ¿y eso a mí para qué me sirve? Ah, te sirve porque vas a poder comprobar primero los cuerpos de aceleración completos. Número 1. Y número 2, tú puedes variar aquí la frecuencia
y puedes variar el duty, entonces el ciclo de trabajo, entonces vas a poder checar muchas cosas. Lo que lleve PWM en el vehículo prácticamente, vas a poderlo checar de una forma muy eficiente. ¿Sí? Entonces, realmente el equipo, entonces ahora se hace más poderoso. O sea, ¿por qué se le hizo este cambio? Para hacerlo más poderoso. Ahora, voy a conectar aquí mi respaldo 22, mi energía, voy a conectarlo a este sitio para que me entregue voltaje de alimentación y voy a energizar. Lo tengo, lo prendo. Ahí está funcionando. Entonces, yo aquí, si cambio en este momento la frecuencia, voy a cambiarla, déjenme checar. Ahora regreso a un ciclo. Y entonces aquí tengo el ciclo de trabajo, que es del 29%. Pues yo en este momento cambio al 32% y me cambia la forma de abrir y cerrar la mariposa. Pues yo puedo cambiar aquí el ciclo de trabajo. Mira. Ahí está. Entonces, esto es una chulada. Esto es una chulada. O sea, que yo voy a poder hacer la comprobación sin que pulse el Sense 22. Quien está pulsando es este equipo. Este es el que está pulsando. Este es el que manda los pulsos. ¿Ok? Y este que manda los pulsos, este se los manda a este circuito. Entonces, ¿qué ventajas me da? ¿Qué ventajas me da? Las ventajas que me da, entre muchas ventajas que me va a dar, es que voy a poder, aquí este es un ejemplo de probar el cuerpo, ¿no? Pero yo voy a tener un equipo que va a ser un pulsador de inyectores de altísima calidad, porque cambio la frecuencia y cambio el duty. ¿Sí? Y entonces, lo que estamos haciendo es meter la señal con el PWM22, meto la señal de PWM. Y voy a poder checar, o sea, esto va para checar alternadores, esto va, o sea, lo que maneje PWM. Y como ustedes saben, muchas cosas ya están manejando PWM. En este video les vamos a enseñar a cómo dar un aprendizaje al cuerpo de aceleración electrónico en un motor Volkswagen Gol modelo 2011. Bien, lo primero, abriremos nuestra aplicación de Launch X431 y bueno, ahora nos vamos a ir en el apartado de reiniciar o reseteos. Como pueden observar, aquí tenemos todos los reseteos que nos permite hacer el escáner, desde los reseteos de la luz del aceite, para la dirección asistida, para la batería, para sangrado de frenos, para los reseteos del TPMS. Y bueno, nosotros vamos a entrar al cuerpo de aceleración electrónico, le damos en confirmar, esperamos a que cargue un momento, en lo que el escáner detecta nuestro bus de datos. Seleccionamos la marca, que es Volkswagen. Encienda ignición, para eso ya tenemos abierto nuestro switch. Y bueno, esperamos a que establezca la comunicación del escáner con nuestro vehículo.
Y bueno, cabe mencionar que pues es muy importante que nosotros aprendamos a realizar el aprendizaje una vez que hayamos lavado, que le hayamos dado un mantenimiento a nuestro cuerpo de aceleración, que hayamos hecho nuestras pruebas en banco o que se cambie por uno nuevo. Es importante darle el aprendizaje de los valores establecidos que manda la computadora. Bien, ahora le vamos a dar aquí en seleccionar a mano y bueno, escogeremos la submarca. En este caso tenemos un Gol y bueno, ahí ya nos muestra el menú, nos da desde borrar los valores del autoaprendizaje y bueno, también restablecer el sensor de la mariposa. Es ahí donde le vamos a dar clic y para eso nos da unos ciertos parámetros que debemos de cumplir, como son mantener el switch abierto, motor apagado, el voltaje no debe de estar debajo por los 11.5 voltios, la unidad de control del motor no debe de tener ningún código de falla, en ningún momento debemos de pisar el pedal del acelerador, debemos de apagar todos los equipos electrónicos como son el radio, el aire acondicionado, las luces, etcétera. Y bueno, igual es muy importante que la temperatura del refrigerante se encuentre entre los 10 y los 95 grados centígrados, ya que si no se cumple ninguno de estos parámetros, pues no podremos realizar el aprendizaje. Le damos clic en aceptar, esperamos a que establezca comunicación con el vehículo y bueno, antes que nada nos va a pedir el escáner que no tengamos ningún código de falla. Ahí nos dice sin códigos de culpa, le damos a aceptar. El fallo no está almacenado en la memoria, entonces la válvula del acelerador será adaptada por la unidad de control del motor. Ahora escogeremos el canal 060, que es para las líneas de Volkswagen. Seleccionamos canal 060. Esperamos a que enlazca la comunicación con el vehículo. Listo, ya lo detectó. Le damos a aceptar. Ahí observamos que ya lo está haciendo el aprendizaje. Podemos irnos a las gráficas aquí. Le damos clic en gráfico y ahí nos arroja todas las gráficas que se hacen cuando se realiza el aprendizaje. Tenemos desde la adaptación de la válvula, el resultado. Ahí podemos observar el valor, dice terminó correctamente. Regresamos, entramos a otra gráfica, tenemos los ciclos de deberes. Estos ciclos nos indican los porcentajes que tienen de apertura cada potenciómetro. Tenemos aquí el potenciómetro 1 y potenciómetro 2. Tenemos también el grupo 060, que es el canal al que entramos nosotros, y la información de la adaptación. Aquí nos dice que la adaptación ha sido realizada. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Pues miren, también nosotros podemos hacer un informe en el cual podemos seleccionar el tipo que se le hizo aquí al vehículo, el tipo de solución. Podemos seleccionar el año, el VIN del vehículo, el modelo, su kilometraje y bueno, esto es más que nada para llevar un reporte a nuestra base de datos y así poder llevar un buen reporte hacia el cliente, decirle qué fue lo que se solucionó y todo lo que se ha reparado. De igual manera, aquí nos muestra más información, información del técnico, el nombre del cliente, el nombre del taller, la dirección. Todo esto se empezará a dar los datos una vez que nosotros lo registremos ahora sí que a nuestra cuenta. Este escáner también permite lo que son un administrador de tareas o administrador de taller en este caso, que pues eso se realiza mediante los ajustes que nosotros hacemos al inicio. De igual manera nosotros podemos grabar estas líneas de datos. Es como una captura de pantalla, pero en este caso es en video. Estamos grabando los gráficos que realiza el escáner al momento del aprendizaje. En este caso no vamos a grabar nada. Y bueno, por último,
tenemos la muestra DS, en la cual pues, en la cual nos permite a nosotros modificar los parámetros de apertura en porcentajes de cada potenciómetro, ya sea desde el valor mínimo, que es el potenciómetro 1, hasta el valor máximo, que es el potenciómetro 2. Nosotros los podemos modificar sin ningún problema. En este caso no vamos a modificar nada para no tener problemas a futuro. Nada más, si se quiere modificar, pues nosotros le damos en guardar y pues ya nosotros decidiremos a qué tanta apertura queremos modificar nuestros potenciómetros. Le damos en regresar y bueno, ya para finalizar nuestra prueba de aprendizaje, ya vimos que la adaptación de la válvula ha sido una terminación correcta. Pues bueno, ahora nos regresaremos y dice que debemos desconectar el encendido por 5 segundos para aguardar la válvula de adaptación del acelerador. Una vez hecha esta adaptación, se completa la calibración al cuerpo de aceleración.